Colombia se levanta. Televisión hecha para la gente. Seguidamente le damos pues la palabra a Luis Alfonso Suárez, no sin antes anunciarle pues al público presente, digamos, las reglas del conversatorio. Las reglas del conversatorio vienen primero un subtema para cada ponente, tiempo por ponente 7 minutos, relatoría por tema de la moderadora 2 minutos, una réplica por parte de los ponentes a cada una de las ponencias, contando con 2 minutos por ponencia y una contrarréplica, 2 preguntas del público para cada ponente con 2 minutos de respuesta. Entonces, para que las personas también participen aquí en este conversatorio, queremos pues darle el paso al comunero Luis Alfonso Suárez. Bien, gracias Máximo, un cordial saludo para la mesa que modera este conversatorio, un saludo al doctor Servio y también a todos los asistentes a este conversatorio y a toda la teleaudiencia de Colombia se levanta. En realidad, el papel del comunero es un papel de mucha importancia. Y cuando hablamos de comuneros, lo primero que pensamos es en la independencia de nuestro país. En esa época histórica, cuando unos hombres, un puñado de hombres del común, tomaron la bandera y salieron a pelear por los derechos de su comunidad, salieron a hacer valer los derechos de su comunidad. Un mismo sentir había en esa época. Mas hoy en la actualidad es algo similar. No solo la ley 136 de 1994 pues nos habla acerca de las juntas administradoras locales, sino que nos podemos remontar al año 1968 con el acto legislativo número 1, en el cual allí se faculta a los consejos municipales para conformar las juntas administradoras locales. Posteriormente, trayendo esa historia, ahora en este momento, el acuerdo 15 de 1988 autoriza dividir los territorios en comunas. Entonces empiezan a conformar las comunas en Santiago de Cali y empiezan a aparecer las juntas administradoras locales, dotadas de unas funciones extraordinarias. Podríamos decir, les pusieron dientes a las juntas administradoras locales para poder ejercer su trabajo, realizar su trabajo con mucho dinamismo, estar de cara a la comunidad y de igual forma poderle prestar a su entorno una excelente gestión en medio de su labor al servicio de la comunidad. Pero a través del tiempo, los celos políticos, la falta de voluntad política en el país empieza a quitarle, a contrarrestar la función del comunero o edil, como se conoce en algunos municipios o como el distrito capital. Lo que mencionaba el doctor es muy cierto, porque infortunadamente el desprestigio que empezó a vivir el sector comunitario fue algo bárbaro. Los celos políticos y empieza a aparecer el mal manejo del presupuesto, el recurso, y ahí es donde comienzan a formarse ciertos sectores que quieren impedir el avance de quienes están trabajando por la comunidad, de quienes están sugiriendo en favor de la comunidad. Y ahí es donde el comunero empieza a trabajar pero sin herramientas, y nos quitaron los dientes, nos quedamos sin dientes. Acuerdos municipales y decretos expedidos por la administración municipal que vulnera la carta política de nuestro país. La constitución política la volvieron una colcha de retazos, realmente. No le prestaron la importancia, y un consejo municipal que, hay que decirlo, trabaja de espaldas, ignorando totalmente la labor que realizan los comuneros y facultando a los alcaldes, dentro de sus acuerdos,
para que puedan desarmar, desarticular la administración municipal, dejando entrever que no hay un gobierno, no hay una participación, no hay deliberación, no hay concordancia, no hay legitimidad para poder ejercer el trabajo del comunero. Y los actores políticos, y valga la pena decir politiqueros, pues se apropian de esto y lo que buscan es tener sus alfiles o peones políticos a su servicio, teniéndoles con una mínima atención, pero que les garanticen votos. Ahí es donde las juntas administrativas locales se envician y las juntas de acción comunal se empiezan a empoderar del territorio. Empoderar en el sentido en que ya la junta administradora local no tiene la suficiente potestad al interior de sus comunas para poder dirigir algo que le ha dado la constitución política del país, para distribuir los recursos, para sugerir, para estar con la comunidad, congregar los diferentes actores sociales y poder escuchar y llevar estas inquietudes a los comités de planificación, al consejo municipal, a la alcaldía, a la asamblea departamental, a la gobernación, al Senado de la República y a la presidencia de la República, para decirle: en mi comunidad pasa esto y necesitamos solucionarlo. Es el sentir de la comunidad, es el papel del comunero, es el papel del comunero, estar allí caminando la cuadra del barrio, caminando la cuadra de la comuna y llevando las problemáticas para que sean solucionadas. En buena hora el conversatorio, Luis Antonio, porque el comunero es una persona, un hombre, una mujer que trabaja y quiere su comunidad y quiere servir, y que somos elegidos con voto popular. En el mismo momento que se eligen alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, se eligen las juntas administradoras locales. Pero ¿será que las eligen para hacer de papel, convidados de piedra? Me uno a ese término, porque verdaderamente no tenemos la herramienta, ni el soporte jurídico, ni los dientes que nos quitaron para poder realizar nuestras funciones como deben de ser. Queda muy claro con este planteamiento que en realidad los comuneros no están cumpliendo con la tarea para la cual son elegidos, por muchas razones, porque han sido permeados algunos por la politiquería, porque otros honestos, sencillos, trabajadores no tienen el eco en la administración de turno para dejarlos cumplir la tarea de buscar las reivindicaciones que la comunidad necesita. Eso nos deja una primera conclusión en este conversatorio, y es que en realidad, como lo dice el nombre del conversatorio, pueden ser comuneros de papel, porque son elegidos, mas no pueden cumplir con su tarea, no pueden cumplir con su función, con la que le establece la ley 136, porque desgraciadamente las administraciones y los politiqueros de turno hacen que no puedan cumplir estos comuneros con su tarea. Bueno, muy bien, y miramos en la exposición que hizo el doctor Servijo Ángel algo que nos pone como a reflexionar, porque si uno mira en las diferentes comunas, los que son verdaderamente elegidos por votación popular inclusive llegan a ocupar como un segundo o tercer plano dentro de las comunas. Hay unos líderes que de pronto se ven en un momento a otro, parecen, y son aquellos que tienen verdaderamente el contacto con la administración. Me parece que desde los mismos entes administrativos como que no saben la delegación y la función que cumple el comunero como tal, porque el comunero hace parte de la administración pública y lo vemos pues muy delegado. En ese sentido, Luis Antonio
Luis Antonio, muchísimas gracias por este conversatorio, lo digo no de mi parte como moderador, sino también como comunero, porque me uno a las palabras, si el papel de los comuneros o el comunero de papel, porque verdaderamente así a veces lo sentimos. Gracias. Yo quisiera, de manera de réplica, hacer un comentario, es decir, insistir en la actuación, en el quehacer del comunero de hoy, pues debería ser un trabajo más de consensos y yo diría consultarlo directamente a los comuneros. Son ellos los que hoy deben expresar. Uno está hablando de la historia y de lo que conoce desde que participa activamente uno en la vida periodística y política de la ciudad. Pero qué bueno sería escuchar a los comuneros alrededor de este tema, y esa sería una convocatoria mucho más amplia que permitiera que los comuneros expresaran hoy cuál es realmente el problema de su papel, porque a mí me parece que hay comuneros que hacen la tarea con mucha dificultad y podemos pensar que muchos no la están haciendo bien, pero independientemente de cómo la hagan, hoy por ejemplo, esa sería una buena, digámoslo así, sería un buen presupuesto para que la doctora Marta Silva, por ejemplo, que aspira a estar en el Consejo de Cali, liderara una reforma a este régimen de los comuneros. Esto necesita de verdad que se le dé una mirada distinta y que ojalá, por acuerdo municipal del Consejo, esas funciones que se escribieron una vez, inclusive de manejo del presupuesto, que después la administración, con la complicidad del Consejo, les quitó a los comuneros, volvieran, y no que queden de mandaderos así. Yo sí creo que allí habría un buen, digámoslo así, un presupuesto muy sano, escuchar a los comuneros y pensar que hay que hacer una reforma allá en el Consejo, ¿sí?, que nos permita ver comuneros diferentes, no de papel, de carne y hueso, conscientes, y que le estén dando de verdad respuesta a las necesidades de la ciudad, que le tengan el pulso a la ciudad. Y de otro lado, pues aprovechando esta réplica, y Luis Antonio, usted que ha tenido el interés de promover este jornada de capacitación, yo sí creo que independientemente del centro social comunitario, aquí hay que crear una escuela de gobierno, una escuela de liderazgo y de gobierno, por ejemplo, del MIGA o no sé, de la organización que avala y apoya todo esto, en términos de aportarle también a los comuneros, porque eso no lo tienen ellos. Aquí estos comuneros, con el mayor respeto, los escucho a veces, no tienen claro su papel en el Estado porque no conocen la estructura del Estado. Ahora no, es que es un problema de abogados, no señor. El problema de conocer uno la estructura del Estado, de identificar los derechos, de saber nuestros deberes, de qué mecanismos para defender los derechos, qué mecanismos de participación, porque es que están actuando políticamente y eso no lo saben los comuneros. Ah, que eso lo aprendemos los abogados en constitucional, sí, pero eso no es un problema de abogados, es un problema de asumirlo y aquí nadie le interesa eso. El artículo 41 de la Constitución Política habla de la pedagogía constitucional y nos dice que se debe enseñar la Constitución y que debemos volver a la instrucción cívica. ¿Se acuerdan la cívica y la urbanidad, los más viejitos? Pues eso es lo que nos faltó. Por eso es la crisis de valores que hoy tenemos en esta sociedad, por eso es la crisis de autoridad que tenemos hoy en los muchachos, porque es que eso se perdió. Entonces me parece que hoy una escuela de liderazgo, una escuela de gobierno, de alta política, que se pueda proyectar desde el MIRA, podría permitirle a estos líderes y a nuevos líderes que estuvieran interesados, muchos jóvenes que hoy quieren participar y no saben cómo, entregarle desde allí las herramientas teóricas, prácticas, que permitan mañana tener un desempeño en estos campos de verdad, de lo que es el gobierno, de lo que es la política. Eso me parece que sería como dos cosas allí a manera de réplica, que no es réplica, sino que apunta un poco a esas necesidades. Me parece el apunte que hace
Sergio Ángel, muy atinado. La verdad es que eso se necesita y de hecho aquí Luis Antonio, modestia aparte, ya estamos en ese proceso de la Escuela de Gobierno. Tendremos que irlo ampliando, irlo trabajando, pero ya arrancamos con ese proceso y es por ello que muchos de estos representantes del movimiento político Mira llegan con una estructura y una formación ya a hacer sus funciones como comuneros. Y lo puedo hablar casi que de experiencia propia, tiene mucha de razón, en el sentido de que cuando, en mi caso personal, llego a la JAL de la Comuna 20, me encuentro con comuneros que llevan 4 y 5 periodos y ni siquiera sabían lo básico de las funciones de los comuneros.